Bueno, antes de iniciar, yo quiero invitarlos a que me acompañen y hagamos una oración para entregarle al Señor este tiempo y pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando entonces este tiempo de la prédica, en lo que es, yo he llamado muchas veces, el plato fuerte de la noche. Bien, ahí donde está, yo le invito que usted incline su rostro y levante conmigo en oración al cielo. Le digamos: mi buen Dios, yo te doy gracias por habernos permitido venir hoy a la iglesia, poder venir, Señor, a recibir de tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando con contundencia, con poder, con verdad. Aunque muchas veces lo que escuche, muchas veces no me pueda gustar, Señor, pero no es que me guste, sino verdaderamente que lo que tú nos pides a cada uno de los que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a renovar la mente, ayúdanos a recibir la palabra con alegría, Señor, y así entonces poderla colocar en práctica. Que seas tu Espíritu Santo de Dios tomando este tiempo, los corazones de los aquí presentes, de los que nos están viendo a través de los medios, y que sea entonces un tiempo muy especial donde podamos, Señor, recibir de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te oramos. Amén. Bueno, para los que nos acompañan hoy por primera vez, ¿cierto? Estamos, como iglesia, estamos exponiendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una porción de la palabra de Dios que está en Mateo, ¿sí? Muy bien estructurada, desde Mateo 5 hasta Mateo 8, los primeros versículos. Ese es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor, lo estoy haciendo como para un poco conducir a los nuevos. En el Sermón del Monte el Señor habla de las famosas bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, ¿cierto? También habla acerca de ser luz y sal. Y también hay un versículo que con base a ese versículo es que nos estamos guiando de ahí en adelante, es Mateo 5:20. En la palabra de Dios en Mateo 5:20 dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros leímos este Mateo 5:20, ahí está, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Dice: porque si os digo, el Señor les está hablando, ¿a quién? A los escribas y a los fariseos y al pueblo, porque dice la palabra de Dios que el Señor subió a un monte y se sentó y le predicó a sus discípulos. Entonces el Señor les está hablando, primero habló de las bienaventuranzas, con las características que deben de tener un verdadero hijo que pertenece al reino de los cielos, ¿sí? Y luego entonces el Señor está dando un dato muy importante: entrar en el reino de los cielos. Y yo creo que debe ser la pregunta para nosotros como creyentes: ¿cómo podemos nosotros heredar el reino de los cielos? ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo que el que no tenga una mayor justicia que la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Y los escribas y fariseos de la época eran los líderes o los estándares de espiritualidad que tenía el pueblo en aquella época. Y el Señor les está diciendo: esos estándares que ustedes ven con sus ojos no son suficientes para entrar al reino de los cielos. Entonces, de ahí sale una pregunta: ¿cómo podemos nosotros, o ellos mismos se preguntan, cómo se hereda el reino de los cielos? Y con base a esa pregunta hemos ido desarrollando el Sermón del Monte, y vimos, por ejemplo, cómo tener una mayor justicia que la de los escribas y fariseos con respecto a la ley. Y hablamos acerca, por ejemplo, de la ira, hablamos del divorcio, hablamos de los juramentos, hablamos de cómo tratar a nuestros enemigos. Luego en el capítulo 6 entramos a hablar acerca de cómo tener una mayor justicia con respecto a nuestra vida devocional, a nuestra vida espiritual. Cómo yo tener una vida espiritual que sea con una mayor justicia, o sea, con unos estándares que satisfagan a nuestro Dios y podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso Jesús en el capítulo 6 comienza hablando de 3 pilares en nuestra vida espiritual: lo que son las limosnas, la oración y el ayuno. Bien, y entre la oración, cuando él habla acerca de la oración, él está hablando acerca de no hacer vanas repeticiones,
Dice, no hagan vanas repeticiones, no oren como lo hacen las escribas y fariseos, orando, veniándose y haciendo vanas repeticiones que no entrarán, no serán escuchadas. Él dice entonces, dice en el versículo 7 del 6:7, capítulo 6, versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. Entonces, el Señor les va a enseñar a orar. El Señor les va a enseñar a orar. Y eso es lo que hemos estado estudiando en cómo nosotros aprender a orar. Yo sé que, y se lo hemos repetido, todos como cristianos o creyentes sabemos que todo cristiano tiene una necesidad de orar. ¿La oración es esencial en la vida del cristiano, sí o no? ¿La oración qué es para el cristiano? El alimento, ¿cierto? Su tiempo de poder estar a solas con Dios. Y dijimos, eso es una necesidad y todos, yo creo que ninguno me va a decir, no, orar no es necesario. Pero también hay otra verdad y es que aún sabiendo que es necesario y es vital para el cristiano, también es real que el cristiano tiene problemas o falencias en esa área. No nos gusta orar, ¿cierto? Nos da pereza. No sabemos cómo orar. Ore usted que sabe orar, pastor. Ore usted que usted ora hermoso. Es que yo no sé qué decir. Entonces, con base a esta oración, hemos entrado a estudiar lo que es la oración modelo, o como muchos de nosotros la conocemos por el background que traemos, ¿cierto? Que muchos vienen de un background católico, lo conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Que está en la Biblia. No es que sea una oración que se inventó la Iglesia Católica, no, está en la Biblia. Pero lo que pasa es que siendo la oración modelo, porque en Lucas a nosotros el Señor nos dice, cuando oren de la siguiente forma, ¿sí? Y acá también nos dice a nosotros en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y empieza a repetir. Seamos sinceros, ¿en qué se ha convertido el Padre Nuestro hoy por hoy en lo que ha sido la cultura de donde nosotros venimos? En lo que justamente el Señor está tratando de sacar a su pueblo de cómo no deben de orar. Vuelven a hacer vanas repeticiones que no edifican y no llegan a la presencia de Dios. Porque como lo he dicho, si usted es consciente, yo le invito a que ustedes se saben el Padre Nuestro, ¿sí? El Padre Nuestro todos no lo sabemos, pero si yo le digo, empiece usted a ser consciente de lo que usted está repitiendo en el Padre Nuestro. Piense, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Empiece a pensar el Padre Nuestro que estás en el cielo. Y siga la oración y verá que usted va a llegar a un momento donde se pierde y va a tener que volver a comenzar. O sea, si lo hacemos a la carrera y de chorro, nos va bien, no lo sabemos. Pero cuando empezamos nosotros, y bueno, ¿qué va primero? ¿El pan o esto? ¿Un pan nuestro de cada día o perdón nuestra ofensa? ¿Qué va primero? Se empieza uno a perder un poco. Entonces, hemos dicho, ¿cierto?, que el Padre Nuestro tiene una estructura. Y el Padre Nuestro tiene una introducción y tiene 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones van dirigidas a Dios y las últimas 3 van dirigidas a las necesidades del cristiano. Ya hemos visto 4 peticiones, ¿cierto? 4 peticiones. Si usted que me está acompañando por primera vez no las vio, en nuestro canal de YouTube están organizadas, el Sermón del Monte. Está bien organizado. Yo le pido de pronto a Andrea que nos ayude más tarde y enviemos el link de la playlist de todo lo que ha sido el Sermón del Monte y especialmente lo de la oración modelo para que no se pierda. Hoy entonces vamos a seguir con lo que son las necesidades del creyente, la quinta petición. Yo los invito a que vayamos a Mateo 6 y leamos
el versículo 9, a partir del versículo 9. Vamos a orar. Vamos a leer, perdón. Vamos entonces a leer. ¿Listo? Dice, ¿ya estamos ahí? ¿Listo? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición. Venga tu reino. ¿Sí? ¿Esa es la qué? La segunda petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tercera petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuarta petición. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La quinta petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La sexta petición. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar abordando los versículos del 11 al 13, que son los últimos 3 paquetes de peticiones en la estructura que nosotros tenemos, el cual comprende la segunda parte de la oración modelo, que dije está dedicada a las necesidades del creyente. Pero abordaremos también el día de hoy, no solamente el versículo 12 que concierne a la quinta petición, sino que también vamos a estar estudiando los versículos 13 y 14, ¿sí? Que fue hasta donde leímos. No porque no haga parte de la oración, ¿cierto? Porque ya no hace parte de la oración, pero tiene una misma unidad de pensamiento. La oración culmina en el versículo 13, mas líbranos del mal. Entonces, teniendo en cuenta de que hasta el versículo 15 hay una misma unidad de pensamiento, vamos a ver cómo se entrelaza este versículo 12 con los versículos 14 y 15. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, entonces la oración enseñada tiene una muy fácil estructura de la cual ya estuvimos hablando. Las primeras 3 con respecto a Dios y las 3 restantes con respecto a las necesidades del creyente. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está la presentación, por favor. En ese orden de ideas, ¿sí? Los sermones que cubren estas peticiones, la 4, la 5 y la 6, ¿cierto? Es como vamos a dividir nosotros la estructura del sermón de hoy y el sermón próximo, ¿sí? Entonces, yo sé que la semana pasada les dije que íbamos a avanzar hablando acerca de las últimas 2 peticiones, pero la verdad por tiempo no nos va a dar, ¿sí? Y la idea no es estar corriendo. Entonces, vamos a ver, ya vimos nosotros la 4ª petición del Padre Nuestro, ¿sí? Que tiene que ver con las necesidades materiales, la vimos hace 8 días, ¿cierto? Que la vimos la semana pasada, la necesidad de perdón, que es la que hoy vamos a hablar, la necesidad de perdón, y la necesidad de protección, que la veremos la semana entrante, ya que por cuestiones de tiempo, como les digo, y por importancia de este tema, no quiero estar corriendo y dejarlo de pronto sin abordar apropiadamente y no exponerlo bien. Dimos la semana pasada que a medida que vamos avanzando vamos avanzando en las explicaciones de estas 3 peticiones, nos daremos cuenta que estas peticiones nos van a ayudar a nosotros a enfocar al creyente en cuanto a las cosas de las que él verdaderamente tiene necesidad. Sí, y sí que lo vimos la semana pasada como cuando decíamos el pan de cada día. Y así evitar que su mirada se desvíe en cuestiones que no necesitan en la vida, ¿cierto? Las cuales tantas veces pueden quitarle el sueño al creyente y pueden robarle también su tranquilidad, pero al fin y al cabo no son necesarias para su realización y para su felicidad. Iniciemos pues entonces abordando la necesidad del perdón. Ahí dice, oración modelo, 5ª petición, la necesidad de perdón. Entonces, como ya lo dijimos antes, este versículo guarda una misma unidad de pensamiento
leerlo así, el 12 solamente, y vamos a brincar al 14 y 15 para que miremos cómo es la unidad de pensamiento que hay ahí. Versículo 12, ¿listo? Espere que ya lo van a colocar ahí. Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Claro hasta ahí? Si ve que tienen una misma unidad de pensamiento, o sea, tiene que ver con respecto al perdón de lo que nos está hablando esta quinta petición. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, ¿sí?, que acabamos de leer, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando hablamos ahí de deudas, hablamos de ofensas, hablamos de nuestros pecados, perdona nuestros pecados, ¿sí?, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí?, o perdona nuestras ofensas. Entonces, dos preguntas aquí que nosotros nos tenemos que hacer al leer. La primera pregunta tiene que ver entonces con el versículo que leímos 12 y los versículos 14 y 15. Entonces, la primera pregunta que usted se tiene que hacer cuando leemos esto, ¿por qué inmediatamente terminada la oración modelo, en el versículo 13, el Señor Jesús le agrega esos otros dos versículos enseñando a sus discípulos la cuestión del perdón y la tragedia tan grande en negarse a perdonar? Porque eso es lo que ahí está diciendo en los últimos dos versículos. Vuelvo y los leo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces nos está mostrando, ¿cierto?, enseñando a sus discípulos la cuestión del perdón y la tragedia tan grande en negarse a perdonar. Esa es la primera pregunta, ¿sí? Y la segunda pregunta que tenemos que tener en cuenta, que quiero que nosotros miremos al leer esto así rápidamente, usted también se tiene que preguntar, o se puede estar preguntando, ¿sí? Ahí están las preguntas, ya la primera la acabé de leer, voy a leer la segunda. La segunda pregunta es, según lo que acabamos de leer, con los versículos que acabamos de leer, el perdón de Dios hacia nosotros depende de nosotros perdonar a otros o de la obra expiatoria de Cristo, o sea, la obra que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Sí ve? Porque lo que leímos ahora nos está diciendo, pareciese que nos está diciendo algo. En palabras más simples, yo quiero que nosotros nos preguntemos si yo me gano el perdón de Dios por perdonar a otros, o Dios me perdona gratuitamente en Jesucristo, y por los méritos de Cristo, ¿cierto? Bien, por los méritos de Cristo. Entonces, la quinta petición dice, vamos nuevamente al versículo 12. La quinta petición nos dice a nosotros, y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Detengámonos y analicemos por un momento el asunto que aquí nosotros estamos mirando, ¿cierto? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchos, la verdad, muchos, en una lectura rápida, como muchas veces solemos nosotros leer la Biblia a la carrera, porque es que ya nos tenemos que ir a trabajar, o ya me tengo que ir a preparar el desayuno, o ya me tengo que ir a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, muchas veces en una lectura rápida, deducen que el penitente, y cuando yo voy a hablar de aquí en adelante del penitente, me voy a referir al que necesita el perdón o está pidiendo perdón. Entonces, en una lectura rápida, deducen que el penitente le está diciendo a Dios que lo perdone con base en el perdón que éste otorga a sus ofensores. Parece, ¿sí o no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, pareciere, ¿cierto?, rápidamente que el que está pidiendo perdón le está diciendo a Dios que lo perdone con base en el perdón que éste otorga a sus ofensores. Pues bien, mire que el penitente no está diciendo eso, aunque usted leyéndolo rápidamente creyere que eso es lo que está diciendo.
El penitente no dice eso. Porque si fuera ese el caso, estaríamos diciendo en la oración, perdona nuestras deudas porque hemos perdonado a nuestros deudores. Sí, aquí está diciendo, y perdona nuestras deudas como también nosotros. Pero si estuviéramos diciendo que el penitente, ¿cierto?, está diciéndole al Señor, o sea, como yo perdono, perdóname a mí, estuviéramos diciendo, perdona nuestras deudas porque hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Claro hasta ahí? ¿O se pueden perder ahí en esas dos palabras? ¿Bien? Entonces, si vemos aquí la diferencia, cuando nosotros miramos que decimos como también nosotros perdonamos ¿por qué? Vamos a seguir desarrollando esta idea para que nos quede más clara. No crea que aquí ya vamos a arrancar en otro tema completamente diferente. Entonces, porque de ser así, de ser de que el penitente le está diciendo a Dios que lo perdone con base en el perdón que éste otorga a sus ofensores, de ser así, encontraríamos que la base del perdón de Dios hacia nosotros o hacia el penitente depende o está basado en el perdón que nosotros demos a las demás personas, lo cual sería un perdón por méritos o un perdón por obras, lo cual nos tiene que quedar claros, es algo que no encontramos en ninguna parte en la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros creer que este versículo nos está diciendo que el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos. Sí, sino dice que no como nosotros, o sea, es como si ustedes fuera algo que hicieran normalmente. Bien, entonces, y aquí vemos la respuesta, vamos a seguir entonces. Entonces, cuando oramos, perdona nuestras deudas, o sea, nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta petición nos enseña la naturaleza del que está pidiendo perdón, del penitente, mostrándonos dos aspectos en esto. Cuando usted y yo oramos con esta petición, con esta frase, cuando le decimos, cuando el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está enseñando la naturaleza que debe de tener el penitente delante de Dios. Y para esto entonces vamos a ver dos aspectos de la naturaleza del penitente. El primer aspecto, ¿cierto? En el primer aspecto nos dice a nosotros, el primer aspecto que nos muestra o nos describe la naturaleza del penitente o el que pide perdón, nos muestra que el penitente sabe que es un pecador. He ahí la importancia de nosotros saber cuál es nuestra realidad delante de Dios. Porque muchas veces le preguntan a uno, dice, ¿usted es un pecador? Y muchas veces la gente que le contesta a uno, no, yo no soy ningún pecador. ¿Sí? ¿Está seguro que usted no? Porque yo no mato, porque yo no digo mentiras, porque yo no robo. ¿Sí? Y a veces como que esa es la respuesta fácil para nosotros para poder dar. Entonces, nos muestra la naturaleza del penitente. El penitente sabe que es un pecador y que requiere del perdón diario de Dios y de la limpieza de sus pecados. Nosotros todos los días cometemos pecados. Todos los días. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Esta primera característica apunta no a un incrédulo, sino a un nacido de nuevo. A un cristiano genuino, un cristiano que está en el proceso de regeneración con el Espíritu Santo, porque el mundo no tiene la concepción, o el que no es creyente no tiene la concepción de que es pecador. Vaya usted y pregunte afuera, ¿usted es pecador? No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo vivo en comunidad, yo trato de ser bueno. Vive con las leyes de este mundo, mas no con las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces, esta persona, esta característica apunta a un cristiano. Y dijimos que una persona que hace esta oración tiene que ser una persona que ya ha nacido de nuevo. Porque ¿cómo arranca la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Usted cree que un incrédulo es capaz de llamar a Dios Padre? No.
¿Por qué? Porque eso es filosofía, eso es historia, eso cada loco con su tema le podrán decir. Pero nosotros sabemos que somos hijos. ¿Hijos por qué? Porque la obra de Jesucristo en la cruz nos ha adoptado a nosotros como hijos. Que por la muerte de su Hijo unigénito, nosotros recibimos adopción. ¿Sí o no? Entonces, un cristiano que entiende que aunque ha nacido de nuevo, aún hay un remanente de pecado en él. Entonces, esta característica o este aspecto es de que el penitente sabe que aunque ha nacido de nuevo, ¿sí? Y el Espíritu Santo está haciendo una obra regeneradora en él, es una persona que entiende que hay un remanente de pecado. Mire, yo tengo una frase, una imagen de Martín Lutero. Ya le he hablado con algunos esa frase. Martín Lutero, ¿se acuerdan de la historia de la Reforma? Martín Lutero, el que clava las tesis, ¿sí? El que arranca, como que se inicia ese proceso de protesta en contra de la iglesia. Dice Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Todos los días nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios a matar ¿qué? Ese remanente de pecado que sigue habiendo en nosotros. Ahora, miremos primera de Juan 1, 8 al 10. En primera de Juan 1, del 8 al 10, aquí miremos lo que nos dice esta primera carta del evangelista Juan. ¿Qué nos dice a nosotros allí la palabra de Dios? Dice, mire pues por qué digo que la primera característica apunta a una persona que no es incrédula, sino una persona que ha nacido de nuevo. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros no tenemos pecados. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días nos da ira, todos los días codiciamos, todos los días tenemos algo, ¿cierto? Que pasa en nosotros. Entonces dice, y la verdad no está en nosotros. Mire lo que dice el versículo 9, un versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo que está diciendo acá, si confesamos nuestros pecados. O sea, Juan está diciendo que el creyente debe confesar sus pecados. O sea, se da por entendido que aún el creyente todos los días tiene que ir a pedir perdón. ¿Sí o no? Hay veces la gente dice, es que en la iglesia eso allá hay una cantidad de chismosos, gente falsa, gente que está en un proceso de ¿qué? De regeneración. No volví a la iglesia, ¿por qué? Me harté de la iglesia, me decepcionó la iglesia. ¿Y a dónde se van? Al mundo. Pero nunca dicen, voy a dejar el mundo porque el mundo me tiene decepcionado. Allá están felices. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice entonces el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este penitente del Padre Nuestro es un cristiano que si bien sabe que es un hijo de Dios por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, sabe que a diario ensucia sus pies con su caminar y necesita y requiere del perdón de su Padre. ¿Sí? Es un creyente, es un cristiano que sabe que en su caminar diario comete pecado, comete ofensas ante Dios, con su prójimo, en su sociedad. Analice nomás su día a día y descubra cuántas veces nosotros erramos. Móntese en el carro, ¿sí? Salga en la mañana, usted está de afán, deje que alguien vaya más lento que usted a ver usted qué dice. ¿Qué empieza usted a pensar?
Lo quiere usted empujar. ¿Sí? Si se le atraviesa a alguien mal atravesado, ¿usted qué? ¿Lo bendice? ¿Sí o no? Y así sucesivamente. ¿Y qué es lo primero? Llega tarde al trabajo y le pregunta al jefe, ¿por qué llegó tarde? ¿Qué dice usted? Se me dañó el carro, no me prendía. ¿Sí? Pero no somos capaces de decir la verdad. La verdad es que soy muy impuntual. ¿Sí? Y llegué tarde por perezoso. No, es que es una mentirita piadosa. No, es que no hay mentiritas piadosas. Ya hemos hablado de eso, ¿sí o no? Entonces, un cristiano, una persona que al hacer esta oración del Padre Nuestro, aunque sabe que es un hijo de Dios, entiende que en su caminar diario ensucia sus pies y necesita y requiere del perdón del Padre. Ojo aquí algo muy importante que quiero que quede clarísimo, ¿sí? Este perdón del que nos habla el Padre Nuestro es el mismo perdón del que nos está hablando a nosotros la carta del apóstol Juan, ¿cierto? Que acabamos de leer, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Este perdón del Padre Nuestro no es el perdón recibido cuando venimos por primera vez a Dios en arrepentimiento y fe, sino que es el perdón que el creyente necesita diariamente en su peregrinar. Aquí no estamos hablando del perdón de pecado de la obra de Jesucristo en la cruz. Estamos hablando del pecado diario que nosotros cometemos. ¿Sí es claro ese punto? ¿Bien? Entonces, cuando nosotros como creyentes venimos delante de Dios a pedir perdón, no estamos solucionando nuestra situación legal, porque delante de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, usted y yo somos ¿qué? Hemos sido justificados. Nos encontramos delante de Él como ¿qué? Justos, santos, limpios, ¿sí? Entonces, eso ya quedó resuelto con Cristo, sino que venimos pidiendo perdón a Dios para que nuestra comunión con Él se restaure. Estamos hablando del proceso de ¿qué? De la santificación. Estamos hablando de ese proceso de santificación, pues les hemos contristado nosotros al Espíritu Santo con nuestros pecados. Le hemos ofendido y necesitamos su perdón y su limpieza. Por eso vamos y pedimos perdón. Por eso esa es una necesidad del creyente, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque usted ha contristado por el pecado más pequeño que usted crea que eso no le importó a Dios. Recordemos cómo es Dios. Dios es santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Ni aun a su Hijo unigénito lo aceptó cuando estaba cargado con los pecados del mundo. Él mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando nosotros necesitamos pedir perdón, ¿cierto? Porque hemos contristado, necesitamos nuevamente estar en esa comunión y conexión con el Padre, porque le hemos ofendido y necesitamos ese perdón y su limpieza. Amén. Ahora miremos el segundo aspecto. Y ojo que este segundo aspecto está maravilloso. ¿Sí? Segundo aspecto, porque esto dijimos que este versículo perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dijimos que esto nos daba a nosotros la característica del creyente o la característica del penitente. Entonces, el segundo aspecto de la naturaleza del penitente del Padre Nuestro nos enseña que este penitente es una persona, ojo, que al reconocer la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo hacia nosotros, no puede negar el perdón a otros. ¿Nos queda claro eso? Este penitente es una persona que reconoce que ha sido salvado por gracia, que no ha hecho nada y que el perdón que Él le dio a usted es gigante. ¿Se acuerdan de ese versículo del que entra el rey y le pide perdón porque le debía un monto? ¿Sí? Y el rey le perdona. ¿Se acuerdan? Y él saliendo encuentra a otro que le debía algo y ¿qué hace? ¿Sí?
esto va conectado con eso. ¿Sí? Entonces, al entender la misericordia que nuestro Rey ha derramado sobre nosotros, que ha mostrado a través de Cristo Jesús, nosotros no nos podemos negar al perdón a otros y por eso perdonamos las ofensas que cometen contra nosotros. Porque si como el Señor Dios Todopoderoso, el Santo, 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 tuvo misericordia de nosotros y perdonó nuestro agravio, por naturaleza de un verdadero creyente, no podemos negarnos a perdonar a nuestro hermano. Y por eso podemos nosotros decir, porque como fuimos perdonados, por eso entonces podemos decir, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted por qué perdona a los que le hacen agravio a usted? ¿Para que le perdone Dios a usted? No, como consecuencia de la gracia y misericordia derramada sobre usted y sobre sus pecados. ¿Correcto ahí? Amén. Ok, este hecho es importantísimo, importantísimo, porque todos aquellos que se acercan a Dios en esta oración son hijos de Dios. Lo dijimos, porque la primera característica que hablábamos, decíamos que era una persona que había nacido de nuevo. Entonces, porque todos aquellos que se acercan a Dios en esta oración son hijos de Dios. Y los hijos de Dios no niegan el perdón a nadie, pues ellos mismos se saben receptores de un perdón inmerecido, cometido contra un Dios eterno, santo y benigno como ninguno. Entonces, por lo tanto, que Jesús, inmediatamente terminada la oración, concluya diciendo que si, lo que estamos leyendo en los versículos 14 y 15, si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Ojo, no es muestra de un perdón que recibimos o nos es denegado con base en nuestro perdón hacia otros. Ya lo dijimos. Sino que es el resultado o la muestra, si hay o no hay una obra de gracia de Dios realizada en nosotros, o sea, de haber nacido de nuevo. ¿Entendieron ese pedazo? ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Este versículo 14 y 15, ¿sí?, que dice, si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdona. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Ojo, ya lo hemos dicho, y no es muestra de un perdón que recibimos o nos es denegado con base en nuestro perdón hacia otros, sino que es el resultado, el que nosotros podamos perdonar a otros, es el resultado o la muestra si hay o no de Dios realizada en nosotros como el nuevo nacimiento. Si usted perdona o no perdona, si para usted le es fácil o no es fácil, esto nos va a mostrar si verdaderamente usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Palabras llanas. Pero para explicar mejor esto, quiero citar a un teólogo, pastor y escritor español, muy querido y amado por su hermano Joel, Samuel Pérez Millos. Para explicar lo que acabo de decir, quiero citar a este pastor, teólogo y escritor español, el cual dijo lo siguiente con respecto a nuestra disposición en el corazón al perdón. ¿Qué dice Samuel Pérez Millos? La disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado. El que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir, porque todas ellas, aún la más grande,
es infinitamente menor que la ofensa que le fue perdonada por Dios con base en la obra de Cristo. ¿Sí? Amén. Entonces, pensar que podemos tener comunión con Dios en oración mientras nuestro corazón está cargado de resentimiento hacia otras personas, eso es engañarnos a nosotros mismos. Recuerde que dice Mateo 5:22. No es concebible en la vida de un verdadero cristiano que nosotros no tengamos comunión con nuestros hermanos. Ya hemos hablado algo cuando hablamos Mateo 5:22 sobre cómo alcanzar una mayor justicia con respecto a la ley. Y dice, si es que te fuiste a Marcos. Mateo es. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Seguí, porfa. 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí ves lo importante, lo que habla el Señor en cómo debe ser nuestra relación con nuestros hermanos con respecto al perdonar? En esta quinta petición nos humillamos delante de Dios, reconociendo que necesitamos su perdón diario. Y también es un buen momento para pensar en las ofensas que otros han cometido hacia nosotros. Acuérdese que esto hace parte de una oración. Cuando usted está orando, usted no repite solamente eso, usted tiene que desglosar lo que estamos hablando en todo este punto. ¿Sí es todo lo que contiene dos frases? Perdona nuestras ofensas como perdonamos, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas, confiese usted sus pecados. Primera de Juan, lo que estamos viendo ahorita. Y ahora también, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ahora pregúntese usted, ¿cómo está usted con eso? ¿Usted sí perdona a los que los ofenden? O sea, necesitamos su perdón diario y también es un buen momento para pensar en esas ofensas que tenemos en nuestro corazón hacia ellos. Y que delante de Dios determinemos perdonarles y tener misericordia, así como nuestro Padre nos ha perdonado y ha tenido misericordia por nosotros. Porque, ojo familia, una negativa a perdonar o una persistencia a guardar rencor es una evidencia de que no goza de la vida eterna. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y yo quiero que usted esto lo coja muy en serio. Porque yo sé que muchas veces nosotros tenemos rencores y rencillas que no les prestamos atención. Eso es como que, bueno, por aquí el rencor y por aquí las cosas del Señor. Nada tienen que ver. Es como una puerta cerrada con doble llave y usted botó la llave. Porque es un tema que usted no le quiere prestar. Es tanto el odio que es algo que usted no le quiere prestar atención. Porque el perdón no es algo que surja. ¿Sabe por qué no goza de la vida eterna? Porque el perdón no es algo que surja de nuestro corazón caído. Cuando usted tiene dificultad para perdonar, ¿sí? O sea, cuando usted no quiere definitivamente y decide vivir su vida en rencor y lleva años sin hablarle a esa persona, un corazón caído nunca va a tener ganas de querer perdonar a su hermano, porque no conoce la gracia. No conoce la gracia, sino que es una capacidad que nos da el Espíritu Santo cuando viene a habitar en nosotros y hace su proceso de regeneración en nosotros. Así que si usted es de las personas que dice que no perdona a X o Y persona porque no le nace, nuevamente te tengo que decir, ojo con eso, porque ya nos dice la palabra de Dios que no es la actitud de una persona que ha recibido la inmensa gracia de Dios y haya nacido de nuevo. Yo he conocido a gente que supuestamente es cristiana y dice, es que no me nace.
no me nace. Y hacerlo es hipócrita. Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que una persona que piensa así y actúa así es una persona que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Estas palabras del Señor que encontramos en la primera carta de Juan, váyase buscando 1 Juan 3, por favor, 14, son una advertencia para muchos que piensan que son cristianos y no lo son. Las iglesias están llenas de gente que creen que son cristianos y no lo son. Porque ¿qué es un verdadero discípulo del Señor? Aquel que escucha su palabra y la obedece. La obedece. Joel es una persona que escucha y obedece. ¿Sí? Son palabras que deben generar un temor genuino. Esto que vamos a leer en Juan, un temor genuino en aquellas que saben que guardan rencor hacia otras personas. Si es así y te has negado a tratar con misericordia a aquellos que tal vez no merezcan que tú les trates así, quiero decirte que puede que estés viniendo a una iglesia que predica la verdad y que somos bibliocéntricos, pero tu indisposición hacia el perdón es una evidencia muy diciente respecto a tu condición espiritual. No importa que en su iglesia os prediquen la verdad, que prediquen claramente al Cristo, que se predique un evangelio claro, se exponga claramente la palabra. Pero si en usted no hay un obrar, un actuar conforme a lo que se predica y se enseña, es algo muy diciente a la condición espiritual en la que usted se encuentra. Qué pena que le diga lo que yo le estoy diciendo, pero esa es la falta de perdón. Puede ser una muestra de que estás muerto espiritualmente. La falta de perdón es una muestra clara de que usted está muerto espiritualmente y que no ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo no habita en usted y no está haciendo una obra regeneradora en su vida. Qué pena decirles eso, pero es que eso es lo que nos dice y nos habla a nosotros la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 3, primera de Juan 3, 14 al 15? Nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ojo lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Pero puede ser que usted diga, es que me hicieron mucho daño. Eso puede ser cierto. Nadie le va a decir a usted lo contrario. Lo que usted sintió es indescriptible. Lo que usted vivió, no hay palabras, lo que usted pudo haber vivido. La situación más grande. Usted no puede, por ejemplo, podemos estar hablando de una violación. Podemos estar hablando de un maltrato por años. ¿Sí? Puede haber sido muy fuerte, un daño muy fuerte que le hicieron. Y el dolor que te causaron puede haber sido terrible. Pero si has gozado del perdón de Dios, ya tú estás capacitado para perdonar cualquier ofensa. Porque el Espíritu de Dios mora y vive en ti. Ya hemos dicho, el verdadero creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo para perdonar. Recordemos la palabra de Jesús en la cruz. Pero usted me dirá, pero es que Jesús es Jesús, ¿no? Nosotros son otro caso. Pero nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesús. ¿Qué dice Lucas 23, 24? ¿Qué dijo Jesús? En la cruz, después de haber sido latigado, después de haber sido maltratado, haberle colocado la corona de espinas, haberle sorteado, haber hecho miles de cosas. 23, 34. ¿Qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Después de todo lo que le hicieron a Jesús, Jesús pidiendo perdón por ellos. Jesús los estaba perdonando. ¿Sabe qué? Los perdono porque ustedes no saben lo que hacen.
Ese es Jesús. Y un verdadero discípulo de Jesús tiene que imitar a Jesús, ¿sí o no? Entonces ahora miremos el ejemplo que está en Hechos 7, Hechos 7:54. En Hechos 7:54 vamos a mirar a alguien que fue imitador de ese mismo ejemplo de cuando Cristo estaba clavado en la cruz. Miremos la vida de Esteban. Hechos 7:54. En Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas, Esteban estaba predicando. ¿Qué estaba haciendo Esteban? No, es que Esteban estaba fastidiando a la gente. No, ¿qué estaba haciendo Esteban? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Lo que el Señor nos ha encargado a nosotros, el ir y hacer discípulos, el predicarle a todas las naciones, predicarle a todas personas, el predicar a tiempo y a destiempo. Esteban estaba haciendo eso. Dice que oyendo estas cosas que Esteban decía, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Más rabia les dio. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban. Lo estaban apedreando. ¿Quién fue Esteban? El primer mártir, ¿cierto? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sigue? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo Esteban. ¿Usted es capaz de decirle eso a su ofensor? Si usted es capaz de decirle eso a su ofensor, es muestra de lo que dice Hechos 7:55. Hechos 7:55 nos dice una característica importante de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los hijos, los nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes. Entonces, ¿el Espíritu Santo nos capacita o no nos capacita para perdonar? Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿guarda rencor usted hacia alguien? Este es el momento para que usted ahí piense. ¿Guarda usted rencor hacia alguien? ¿Hacia su padre? ¿Hacia su madre? ¿Hacia sus hermanos? Tías, tíos, compañeros de trabajo, su suegra, su suegro, personas que usted conoce. ¿Guarda usted rencor por esas personas? ¿De esas que le dañan el día? ¿De esas que usted no quiere volverlas a ver? Deja que el Espíritu Santo te muestre a quién debes perdonar. Deja que el Espíritu Santo en este momento coloque en su corazón, como un verdadero creyente, a quien debes de perdonar en tu corazón. Porque de eso consta esta oración. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.